como nos decía Yusef, llegamos hasta el 16 y 21. Como tenían relación, entonces lo vimos de esa manera. Así que Fray Dimas nos dio la dicha, ¿verdad?, de poder leer juntos ese numeral. Hoy nosotros vamos a ver desde el numeral 17, o por lo menos tratar de ver desde el numeral 17 hasta el numeral 22, obviando el 21 que ya lo vimos. Y voy a compartir pantalla para poder presentar ahí algunos datos estadísticos que pude buscar para el tema de hoy. Pero compartir, vamos a ver, muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de las profecías de Humanae Vitae. En sí, toda la encíclica de Humanae Vitae es profecía, es decir, toda esta encíclica aborda puntos proféticos de un sentido amplio, da un testimonio al magisterio de su compromiso con la verdad, que no se cansa, ¿verdad?, de decir la verdad. Por eso es profecía. Porque, ¿qué es un profeta? Denuncia y anuncia, ¿verdad? Entonces, quizás cuando decimos profecías y decimos que Pablo VI es el profeta, ¿verdad?, de los últimos tiempos, relacionamos la profecía con la adivinación y quizás se nos viene a la mente Nostradamus o el fin del mundo, pero no. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 785, nos dice que es un profeta y todos participamos de ese sentido o carácter profético gracias a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Papa, ¿por qué el profeta de los últimos tiempos? Porque él supo visualizar las graves consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Él visionó. El Papa era caracterizado por estar siempre abierto a la evolución del mundo moderno. O sea, no era un Papa echado a la antigua, por decir así. Como ya vimos en los encuentros anteriores, un Papa viajero, ¿verdad? Fue el primero en salir a misionar a otros países, de visitar otros países. Entonces, créanme que el Papa Pablo VI no era nada echado a la antigua. Entonces, él, en el numeral 17, centra 4 profecías, ¿verdad? Menciona 4 consecuencias. Entonces, aquí en este numeral, toda la encíclica en sí es una profecía, pero en este numeral es donde el Papa menciona 4 consecuencias que vendrán con la regulación artificial de la natalidad. Entonces, para los que están ahí, ¿verdad?, subrayando la encíclica, yo la tengo toda manchada, por cierto, pero ahí voy anotando todo lo que han compartido los demás profesores, ¿verdad?, los demás compañeros. Entonces, es bueno que vayamos señalando y marcando incluso lo que más me llame la atención a mí, porque inclusive lo que uno prepara o lo que uno señala para compartir con ustedes quizás no es lo que a ustedes más les llama la atención de la lectura. Entonces, ustedes también tienen ese chance de marcar ahí lo que más les llame la atención. Entonces, repito, en el numeral 17 de esta encíclica, el Papa nos advierte, ¿verdad? Y por acá les comento que muchas veces los problemas de hoy son las soluciones del ayer. Entonces, cuando busquemos soluciones, tengamos mucho cuidado, porque en aquel entonces la píldora anovulatoria, ¿verdad?, era la solución que se creía la más idónea. Y hoy, con estas profecías, vamos a darnos cuenta si realmente eran la solución a los problemas que están hoy, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y digo eso porque a veces como matrimonios o futuros, ¿verdad?, matrimonios,
buscamos algunas soluciones que no son las más idóneas. Entonces, gracias a la encíclica Humanae Vitae, que nos da luz, que nos da una guía para saber qué es lícito, qué no es lícito, para saber acerca de nuestra ley natural, pues vamos a buscar las soluciones correctas en las diferentes circunstancias que nos presentemos. Entonces, los problemas de hoy son las soluciones de ayer, que lamentablemente, pues, les vamos a mencionar ahorita. Y antes de presentarles esos datos, pues vamos a proceder a la lectura. Y el numeral 17 nos dice, página 26, si me siguen en la lectura, los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. El Papa estaba llamando a la reflexión en ese momento, ¿verdad? Que se pusiera a pensar las personas acerca de esas consecuencias posibles. Él ya las estaba viendo, claro está. Y continúa. Dice, consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal. El camino amplio y fácil. ¿Con esto qué quiere decir? Que no es que en esos tiempos de Pablo VI, donde confesaba, seguramente no escuchaba, ¿verdad? Situaciones de infidelidad. En palabras sencillas, de adulterio. Seguramente que sí se escuchaba. Pero, claro está, no como hoy en día. Y pues para poder presentarles aquí algunos datos que pude y logré recopilar, ¿verdad? Según estudios sociológicos, para ver hoy en la actualidad cómo estamos, realizados a nivel mundial, el 78% de los hombres casados y el 70% de las mujeres casadas, permítanme que mueva aquí la pantalla, que no me deja ver bien la diapositiva. Aseguraron que tendrían una relación extramatrimonial durante algún momento de su vida. Esto citado, ¿verdad?, de un estudio realizado en 1999. También un estudio encontró que la infidelidad era causa más común para la disolución marital. El 40 y el 60% de las parejas, ¿verdad?, la mayoría de sus separaciones se deben a la infidelidad. ¿Por qué estos datos, verdad, podrían decir ustedes 1999, 1900, pero realmente traté de sacar estos datos de estudios con bases, verdad, de estudios estadísticos fieles, y los más recientes, pues la mayoría están a través de página web. Entonces traté de sacar los estudios pues más fieles con respecto a la enseñanza. Entonces, ahí podemos ver cómo la infidelidad es una de las causas primeras de un 40 y 60% de las parejas en temas de separación. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene que ver la infidelidad con los anticonceptivos? Porque cierto está que si un hombre en sí era infiel, ¿verdad?, pero al no ver este acceso de los anticonceptivos, por lo menos el hombre se detenía a pensar por unos minutos y decir, esto puede darse un embarazo, o sea, esto me puede llevar a un embarazo, y esta joven puede llevar al niño, ¿verdad?, y va a destruir mi matrimonio, lo va a llevar a presentar, me va a tocar darle el apellido, en fin. O sea, era como un paso más para poder evitar, ¿verdad? Entonces, por eso los anticonceptivos vuelven el camino más fácil, porque ya no hay consecuencias de ese acto fuera del matrimonio. Entonces, ahí es la relación.
También algunos estudios señalan que el 45% de los hijos nacieron fuera del matrimonio en América Latina. Es bastante alto el porcentaje de hijos que nacen fuera del matrimonio. Y esto que aún habiendo anticonceptivos. Y lo más interesante, que es algo nuevo para mí, ¿verdad? Desde el 2008 fue creada una red social exclusiva para personas que buscan tener relaciones sentimentales fuera de su pareja. Tiene más usuarios incluso que Facebook. O sea, hay aplicaciones ya dirigidas para personas y se llama Second Love. No sé si la pronuncia bien, ¿verdad? Ustedes entenderán, pero, o sea, ya están estas aplicaciones para buscar una segunda pareja. Todos, de hecho, ahí saben que son casados y lo que buscan es una segunda pareja. O sea, así estamos hoy en día. También el Instituto Nacional de Estadística de Censos, INEC, en el año 2019, los latinos se casan, menciona, ¿verdad?, que los latinos se casan entre 30 y 33 años y se divorcian entre los 41 y 45 años. La tasa de divorcio ha aumentado un 67%. No sé ustedes, pero aquí podemos solo ponernos a pensar. Si nos hemos dado cuenta, ya sea en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, al menos una pareja que se esté divorciando o se haya divorciado. Y seguramente vamos a decir, sí, conozco una, al menos, ¿verdad? Y es porque a nivel micro, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de esta realidad, el divorcio, el tener una mentalidad de divorcio. Hoy el divorcio es la solución a todo, ¿verdad? Y por ende, también han disminuido los matrimonios en un 15%. O sea, ya la gente no se quiere casar. Hay una tabla donde cómo el matrimonio civil ha aumentado en preferencia con relación al matrimonio eclesial. Ya nadie quiere un amor para toda la vida, ¿verdad? Ya nadie quiere un amor hasta que la muerte nos separe, sino que vamos a ver cómo nos va. Entonces, todo esto lo visionaba San Pablo VI. Y seguimos entonces en el numeral 17, y además entonces de decir que el uso de los anticonceptivos iba a abrir un camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal, también menciona la degradación general de la moralidad. Y aquí decía yo, ¿cómo mido la moralidad de 1968-70, ¿verdad? Esos tiempos, a la moralidad del 2021. Todavía no acepto que estamos en el 21. Me cuesta. Ok. Entonces, ¿cómo mido? Porque, ¿qué es degradación de la moral? Es que cada vez va, en vez de ir ascendiendo, ¿verdad?, gradualmente va disminuyendo. Ya hasta se nos hace difícil saber qué es bueno, qué es malo. O sea, ya, ay no, si a la niña le gustan las camisitas, ¿verdad?, cortas, si le gusta enseñar el ombligo, ponerse una chapa en el ombligo y hacerte un tatuajito que tiene, no tiene nada de malo, ¿verdad? Entonces ya nos cuesta porque es tan común. Entonces, la segunda profecía es esta degradación de la moral. Entonces, ¿cómo comparamos? Sencillo. En la música, comparemos la música de hoy en día con la música de esos tiempos. Y más que los instrumentos, porque es un hecho que eso, ¿verdad?, evoluciona, la letra musical. Obviando a Juan Luis Guerra, ¿verdad, Fray Dimas? Ok, obviando a Juan Luis Guerra para que no se enoje conmigo, Fray Dimas. Entonces, en la música sencillo de poder decir, realmente tiene buen mensaje, realmente es música. En las películas, son las mismas películas, el mismo mensaje de las películas hoy en día que las de esos tiempos, las telenovelas que ahora pues son series.
Yo recuerdo que yo miraba Luz Clarita, chiquita, ¿verdad? Y eran esos mensajes tan tiernos que ni se besaban los actores, ¿verdad? Solo se abrazaban. Ahora no, se hace de todo en las telenovelas y en las series. La ropa, podemos darnos cuenta, muchos memes que salen ahí en Facebook, cómo eran los trajes de baños antes y cómo son ahora. Entonces es muy sencillo darnos cuenta cómo está degradada la moral. Muy, muy sencillo, sin estadísticas, solamente pensando hoy en día cómo están las cosas y con la ayuda, obviamente, de los mayores que siempre nos dicen, ¡qué barbaridad! Y esto no era así, que las visitas eran 2 metros, ¿verdad? Y ahora pegaditos como chicos. Entonces, cositas así que parecen tan tontas, tan minúsculas, ¿verdad? Pero realmente hay un cambio. Realmente Pablo VI tenía toda la razón. Y pues esta degradación de la moral también ha provocado la epidemia, porque realmente sí es una epidemia de las infecciones, ¿verdad? De transmisión sexual. Aquí algo rapidito nada más. Ver cómo en vez de ir disminuyendo como se pensaba, ¿verdad? Con el uso de anticonceptivos, con el uso del método de barrera, en vez de ir disminuyendo, más bien van en aumento. Y no solamente el VIH-Sida, sino también el virus de papiloma humano. O sea, las estadísticas son increíbles. En oficina, si hacemos números, nos damos cuenta cómo hay mujeres que están sufriendo por este virus. Y a nivel de Latinoamérica también se estima que el 80% de las mujeres sexualmente activas a los 50 años van a ser infectadas, porque este virus puede estar presente y se activa en ciertos momentos. Entonces, se nos vende mucho que no, que es el SIDA el virus más común, pero realmente el VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Y en temas de mortalidad a nivel de Centroamérica, también hay muchos casos, ¿verdad? Y esto no es para meterlos en pánico, sino pues para manejar y tener estos datos y saber que son reales y que sí, estas enfermedades de transmisión sexual están hoy en día, ¿verdad? Proliferadas y por doquier. Además de las enfermedades de transmisión sexual, otra que va dentro de la degradación moral, la ideología de género. Hoy en día ya no sabemos ni cómo educar a nuestros hijos con respecto a este tema, porque es que si no es discriminación, ¿verdad? Es que si no lo aceptamos, o sea, si no estamos de su lado, es discriminación, porque no importa lo que seas, todo es igual amor. El amor es bueno, el amor no puede ser malo. Entonces, todo esto de la degradación de la moral, el no poder, el ir retrocediendo y no poder educarnos y no poder informarnos, pues nos ha llevado a todo esto, a incluso a ver estas cosas buenas. Las técnicas de reproducción asistida. Yo no sabía que era tan común. O sea, 138 sitios a nivel de toda Centroamérica y Suramérica disponibles. Técnicas de reproducción asistida. Al igual que los anticonceptivos, estas técnicas son la cara de la misma moneda. Los anticonceptivos son, no quiero tener hijos, o sea, no, lo voy a evitar a cualquier costa. Y la técnica de reproducción asistida, pues son, sí quiero hijos y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder tener hijos. Entonces no reconocemos a los hijos en ambas caras como un don de Dios. Y es que en 1984, por ahí anda la fecha, en Colombia se hizo la primera fertilización in vitro, y desde entonces ha sido un boom. Y ahí está cómo han ido aumentando y cómo más parejas
inclusive católicas, recurren, dicen ser católicas, ¿verdad? Recurren a estas técnicas. Y mientras nosotros estamos hablando aquí, leyendo la encíclica, hay muchos seres humanos congelados. Hay muchos seres humanos congelados y muchos seres humanos muriendo porque hacen experimentos, ¿verdad? Y ven cuál es el mejor candidato para poder ser utilizado. Entonces es una realidad bastante dura. A veces hablamos mucho, sí, del aborto y sí, con toda razón, pero también esta técnica, o sea, hay muchos seres humanos, millones de seres humanos muriendo por recurrir a esto. Y bueno, si seguimos, y la tercera profecía la encontramos igual siempre en el numeral 17, y vamos a tratar de leer todo el texto para que no nos perdamos de nada de este numeral. Entonces, luego que decía que la degradación general de la moralidad, ahí donde, siempre en la página 26, nos dice Pablo VI, no se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana. O sea, reconocemos. Él también reconoce que somos humanos y que somos débiles, ¿verdad? Y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables, o sea, jóvenes, todos nosotros, ¿verdad? En este punto tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral. No se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Recuerdo pues cuando mi papá me decía, bueno hija, no importa, yo no te voy a andar, ¿verdad? No te voy a tener amarrada, pero cuando vos metas las patas, un condoncito, ¿verdad? Recuerdo mucho eso. Las cosas fáciles. Podría también temerse, con el perdón de mi padre, que lo amo mucho, ¿verdad? Pero eso fue hace bastante. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabe por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como compañera respetada y amada. Bueno, ahí no voy a mencionar mucho porque creo que recordamos la película de Pablo VI, cuando él empezó, cuando llegaron, ¿verdad?, los las personas que él había convocado para que pudieran ver si era viable, no era viable, y él vino y dijo eso es lo que me preocupa, que la mujer no sea respetada y amada y se vuelva un objeto. Y desde ahí la pérdida de la dignidad de la mujer. El decir sí a los anticonceptivos nos iba a llevar a esta pérdida de la dignidad, que luego San Juan Pablo II, ¿verdad?, lo retoma muchísimo en Teología del Cuerpo. La dignidad de la mujer. Reconocer que es una persona y no un objeto. Y no objetizarla, ¿verdad? Entonces, con el uso de los anticonceptivos, pues yo la tengo cuando quiero, cuando me plazca, ya no me puede decir que no. Entonces, realmente, esto iba a suceder y eso está sucediendo hoy en día. Y una de las plagas que más daña la dignidad de la mujer, una de tantas, obviamente, pues es el consumo de la pornografía. Y pues ahí podemos ver algunos datos interesantes, que la primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía es a los 8 años. 1 de cada 4 varones comenzó a consumir pornografía a los 13 años, a los 14 años también, ¿verdad? Es la media del inicio del consumo de los hombres, la edad media del inicio del consumo de las mujeres a los 16 años, y pues un 75.8%, ¿verdad?, de los hombres consumen pornografía antes de los 16 años. Las mujeres un 35%. No estamos tan lejanos de los varones.
así está el consumo. A nivel de Latinoamérica, pues es un 81%, altísimo. Increíble. Y el 67% lo consume desde su móvil, un 72% lo mira en soledad. O sea que si se ven que con respecto en soledad y el móvil, pues no hay tanta diferencia. Ahora en los móviles miras pornografía y yo al salir de mi casa veo cómo los chavalos unos con otros se enseñan esos videos, se escucha y increíble, pues ya está así como que normalizado, ¿verdad? El consumo de esta plaga es increíble. A mí me llama muchísimo la atención. Y había otro estudio que mencionaba cómo los niños desde pequeños, sin querer, ¿verdad? Al entrar a alguna aplicación, pues salen esas imágenes. Entonces, desde pequeños los niños, pues, están recibiendo ese bombardeo y ha incrementado un 45%, pues, en un estudio reciente de Argentina. Y bueno, vamos avanzando porque necesitamos avanzar, no sé cómo voy con el tiempo y la verdad que yo sé que tengo un don especial y es curar el insomnio, pero pues ojalá que ahorita no se me active ese don y no se me duerma. Entonces vamos con la cuarta. A ver, vamos a repasar. Roxana, la primera, si nos la mencionas, por favor. Que era un camino fácil hacia la infidelidad conyugal. Muy bien, exacto. Excelente, Roxana. La segunda, Marta Castellón. Creo que era la degradación general de la moralidad. Muy bien, sí, Marta. La degradación de la moralidad. Muchas gracias. La tercera, María Alejandra. Ya sabía que me ibas a preguntar. La pérdida de la dignidad de la mujer. Muy bien, sí. Yo te iba a preguntar porque yo sé que vos estás pendiente por eso. Ok, sí, la pérdida de la dignidad de la mujer. Entonces hablábamos de la pornografía, que es una de las principales, ¿verdad? Razones. Y dentro del matrimonio, pues mencionábamos que ya el hombre la iba a ver como un objeto, no la iba a respetar, no se iba a sentir amada. Y yo aquí quiero interpelar y decir, quizás no las que estamos acá presentes, pero sí las que puedan ver esta grabación, se ponen a pensar la vez en que hubo el uso de anticonceptivos. ¿Realmente te sentiste amada? ¿Realmente te sentiste respetada? ¿Realmente sentiste esa entrega total? Yo creo que esto, la encíclica, cuando nos dice, ¿verdad?, que todo eso está inscrito en nosotros, es una realidad, es algo palpable. Nadie, ninguna mujer puede, ¿verdad?, decir que es feliz usando anticonceptivos. Además de las consecuencias, ¿verdad? Daños físicos, psicológicos, o sea, en nuestro ser, en esa ley natural, realmente ninguna mujer podría decir que sí es feliz. Y por eso en el numeral 1, y por eso digo, ¿verdad?, que toda la encíclica es una profecía, el Papa dice, el San Pablo VI, ¿verdad?, que él apela a la felicidad de los hombres. Realmente con esto ningún hombre, o sea, refiriéndose hombre y mujer, va a ser feliz. Realmente es así. Entonces, el cuarto punto, porque hay que estar atentísimos, qué bien. El cuarto punto es acerca de la política y la demografía. ¿Qué nos dice el Papa? Pues el Papa, ya en el siguiente párrafo, en la página 27, al inicio, dice: reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas, despreocupadas de las exigencias morales.
Y ahí hace dos preguntas, hace dos cuestionamientos a nosotros, ¿verdad? ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? En palabras sencillas, ¿qué nos dice el Papa? Si nosotros a nivel micro estamos utilizando X anticonceptivo y después viene el gobierno y dice, bueno, vamos a hacer una campaña de esterilización, por ejemplo, de amarre de trompas o de corte, no sé, vamos a hacer una campaña de esterilización. ¿Cómo nosotros vamos a decir, no, eso no es lícito, eso no es correcto, eso no es moralmente correcto, si a nivel familiar lo estamos haciendo? O sea, si en nuestras familias o nuestros conocidos nos damos cuenta que hay parejas que están recurriendo a esos métodos. ¿Cómo después nosotros vamos a decir al gobierno, no lo puedes hacer? Si a nivel micro lo estamos haciendo. Inclusive hay algunas parejas, hace poco me encontré con una pareja que me decía, fíjate que yo me voy a operar. Y también mi esposo se va a operar, porque así le damos más efectividad. Porque ya he escuchado que la vasectomía no funciona y que también las trompas se sueltan. Entonces, hace poco, hace como 15 días, me encontré una pareja así, lamentablemente. Y van a la iglesia, y no es criticar, pero realmente debemos, ¿verdad? Creo que todos debemos de buscar la verdad. Yo sé que en una de las clases anteriores hablábamos que muchos por ignorancia, pero ya Fray nos daba ahí unas citas del catecismo donde se habla de que también hoy en día, así como presumimos del siglo XXI, que está toda la información, ¿verdad?, por doquier, hoy en día también las formaciones, las lecturas, todo está accesible como para informarnos, como para educarnos, como para prepararnos como laicos y buscar la verdad, no quedarnos cómodos. Muy bien, entonces, así es sencillo. Si nosotros estamos consintiendo métodos anticonceptivos y aprobando inclusive o dándole el visto bueno a nivel micro, ¿cómo después vamos a ir a nivel macro a decir que no? Y es así como podemos ver en algunos estudios que pude encontrar cómo la tasa, ¿verdad?, cómo está proyectado, cómo dentro de las políticas de cada gobierno a nivel centroamericano, porque también, pues, obviamente a nivel mundial, ¿verdad?, cómo está proyectado. Imagínense hasta el 2050, la proyección es que baje la tasa de natalidad. Esa es la proyección. Miramos cómo en 1950, ¿verdad?, cómo se ha mantenido una elevación en el 70, 75, en el 80, pero luego empieza a descender y las proyecciones es que siga descendiendo. Y esas son las políticas gubernamentales, porque obvio hay un trasfondo, ¿verdad? Siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Y pues obviamente los financiamientos del Banco Mundial, ¿verdad? De todas estas, de todas esas entidades que ayudan a los países a salir adelante, a no ser países tercermundistas, pues ponen condiciones. Y vos me regulas la tasa de natalidad por todos los recursos que nosotros necesitamos para poder mantener siempre esta vida, ¿verdad? De primer mundo, y pues seguimos financiando, ¿verdad? Seguimos ayudando al país. Entonces, siempre hay un trasfondo de esto, pero la proyección es que
tengamos menos personas, ¿verdad? A nivel de Centroamérica serán los datos. También es interesante en el tema del uso de los anticonceptivos que nos aseguraban, ¿verdad?, que será la solución. Ver, por ejemplo, en Nicaragua cómo el nivel de madres adolescentes entre 15 y 19 años ha aumentado. O sea, el abrir puertas también a que vayan y usen anticonceptivos, ¿verdad? Que son métodos seguros, también más bien está dañando. A mí, yo esta gráfica, inclusive no iba aquí, pero yo dije, yo la quiero mostrar porque es increíble cómo va aumentando. De Nicaragua a 1995 a 2005 hay más mamás adolescentes entre esa edad. Y bueno, en Nicaragua es uno de los países con la fecundidad más elevada. Del contexto latinoamericano, lo dice esta fuente, ¿verdad? Que pasó, además, imagínense, pues, es el país con la fecundidad más elevada. Y miren los datos de cantidad de hijos. Pasó de 4.4 hijos por mujer en 1995 a 3.2, o sea, se ha ido disminuyendo. Hijos por mujer en el 2015, promedio, ¿verdad? O sea, las mujeres de 4.4 hijos promedio pasamos a 3.2 en el 2015 y somos el país con la fecundidad más elevada. ¿Cómo estarán los otros países? Muy bien, quería compartir con ustedes este artículo porque lo debemos de manejar, ya que sabemos cómo nos inducen en los centros cuando damos a luz, ¿verdad? Y nos dicen, no, es que tienes que planificar con tal método, con algún método. Entonces, en Nicaragua se funda en el derecho básico de todas las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos. Eso está en la Constitución de nuestro país, ¿verdad? Se permite el espaciamiento de los nacimientos, así como a disponer de la información veraz y completa de los medios que les permitan en pleno ejercicio de ese derecho. Las parejas acá en nuestro país tiene el libre derecho de decidir y ser irresponsablemente el número de hijos. ¿Qué artículo? El 69 y el 84 de la Constitución Política de Nicaragua. Y esto en base a unos estudios de crecimiento poblacional que se hicieron en el gobierno, ¿verdad? Después de Arnoldo Alemán. Entonces, esto quedó en la Constitución. Que yo sepa, no sé si estoy desinformada y ahí pues me apoyan ustedes, que yo sepa no ha salido una nueva ley, ¿verdad?, donde te dice que obligatoriamente tenías que salir de un centro médico con un método de planificación. No puedo ver la sala de chat, yo sé que por ahí están escribiendo, no sé por qué no la puedo ver por acá, pero bueno, al final vamos a compartir, vamos a tener ese espacio. Entonces, por favor, instructores, usuarios, ¿verdad?, los que vean este video, en nuestra Constitución Política está, ¿verdad?, eso, que tenemos el libre, ¿verdad?, y responsable derecho de decidir el número de nuestros hijos. Que no te digan que si vas a tener un CDI en tu casa. Es más, anda a denunciarlo, ¿verdad?, los derechos humanos, porque te están violando tu derecho de decidir. Muy bien. Entonces, continúo. Esto está bastante trillado, pero quería agarrar esta información y compararla también con respecto a España, Canadá, cómo está esta pirámide poblacional entre hombres y mujeres, cómo está. O sea, ya no está ese relevo, ya esos países están en otra crisis, que si nosotros vamos en ese rumbo, vamos a llegar a esa otra crisis, donde esta mentalidad anticonceptiva, pues que manejamos en el caso de China, ¿verdad?, en los últimos años, presenta esta pirámide poblacional una forma muy preocupante, porque obviamente ahí lo que estamos viendo no es una pirámide, ¿verdad? Y pues la población en China cuenta con
una población muy buena para trabajar, ¿verdad? Pero muy pronto contará con una pequeña parte de la población en la edad laboral, o sea, no está el relevo, o sea, no se encuentra el relevo en esa parte, o sea, no está la base de la pirámide ahí. Y pues obviamente esto va a ser capaz de sostener todo el gasto social, porque si no hay mano obrera, ¿verdad? Ya sabemos pues con respecto a la producción, el desarrollo y el sustento de los ancianos. Entonces, si nosotros queremos seguir estos modelos primermundistas de países desarrollados, pues a eso vamos a llegar. A que haya invierno demográfico. Me decía mi esposo, amor, me llamaron de Canadá y fíjate que quieren que vaya a trabajar allá. Hoy en día es muy común eso, de que estos países estén captando, ¿verdad?, personas de otros países porque ya no hay gente quien trabaje allá. O sea, mi esposo me quieren para ir a botar basura, dice, porque seguramente nadie quiere hacer ese trabajo. Y le digo, ¿qué les dijiste? No les pude responder porque todo fue en inglés, me dice. Pero él entendió lo que le decían. Ok, entonces, esto está así. A eso queremos llegar. A que después vamos a tener ese problema, porque ya sabemos pues que ahí habían políticas de hijo único, ahora pues desde a partir del 2015 en adelante ya permiten un segundo hijo, y en fin, pues por estas condiciones, a esto queremos llegar. Y vean qué interesante esta tabla que logré encontrar con respecto a la penalización del aborto, porque esto le continúa, ¿verdad? Porque en China, si la mujer salía embarazada, entonces ni modo, era llevada a abortar. Y esto pues no vas a encontrar en sí documentos escritos, sino en testimonios de misioneros, porque obviamente no se habla así, como se lo estoy diciendo. Entonces, con respecto al aborto, acá en nuestros países, en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, podemos ver cómo en El Salvador es penalizado todo tipo de aborto. De igual manera en Nicaragua, pero después le muestro esta tabla, después se los muestro. En Guatemala es permitido solo por el aborto terapéutico, de igual manera en Costa Rica, solo con fines terapéuticos. Honduras es penalizado y permitido igual en Panamá con el tema del aborto terapéutico. Entonces miramos las penas donde es penalizado y en temas de con fines terapéuticos miramos que así por violación, incestos, por problemas médicos, ¿verdad? En fin. Miramos ahí en Centroamérica cómo estamos. Pero acá esta tabla de número de abortos registrados en la red de servicios de salud del MINSA. Estos abortos son de los abortos que no fueron finalizados, de las pacientes que han llegado graves. Ellos llevan un registro y donde ellos terminan el procedimiento, ¿verdad? Pues por temas de emergencia, pero ellos llevan este registro. Entonces, es de conocimiento aquí en Nicaragua que se realiza este procedimiento, es de mucho conocimiento, ¿verdad? Y ahí miramos por departamentos cuántos abortos registrados. No son espontáneos, clarifico, ¿verdad? No son espontáneos, sino son los abortos que ellos terminan de realizar por pacientes que llegan graves porque tal vez no se hizo bien el procedimiento. Entonces, esto con respecto a qué le podemos exigir a nuestros gobernantes si a nivel micro estamos haciendo estas prácticas. De igual manera, después no digamos si se legaliza acá el aborto, por qué lo están legalizando y tomando como un tema de control de natalidad también, porque también es usado como un tema de control de natalidad y por eso es permitido si realmente no lo estamos permitiendo en nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestro núcleo familiar. Y bueno, seguimos leyendo el numeral 18, ya nos vamos al numeral 18, salimos del 17 con las 4 principales profecías
Voy cronometrando mi tiempo, ya voy, yo voy. Así que vamos al numeral 18. Y voy a pedirle a ver, un voluntario. Lo voy a hacer voluntario porque no los puedo ver a todos en la pantalla. Que nos lea el numeral 18. ¿Un voluntario? La Iglesia, garantía de los auténticos valores humanos. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las veces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la Iglesia. A decir verdad, esta no se maravilla de ser a semejanza de su divino fundador, signo de contradicción, pero no deja por esto de proclamar con humildad, firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok. La Iglesia no ha sido la autora de estas, ni puede, por tanto, ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Al defender la moral conyugal en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Ella compromete al hombre a no abdicar la propia responsabilidad para someterse a los medios técnicos. Defiende con esto mismo la dignidad de los cónyuges, fiel a las enseñanzas y al ejemplo del Salvador. Ella se demuestra amiga sincera y desinteresada de los hombres a quienes quiere ayudar, ya desde su camino terreno, a participar como hijos a la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres. Muy bien. Gracias, Heidi, por leernos todo el numeral 18. No te logré ver, pero sí reconozco esa voz. Muy bien. Entonces, vemos acá cómo Pablo VI nos dice lo que va a pasar con la aceptación, ¿verdad?, de esto de los anticonceptivos en nuestras vidas, o si tomamos la decisión, ¿verdad?, de tomar este camino. Entonces nos muestra eso y nosotros decimos, sí, todo esto está pasando. Y entonces, ¿qué? Entonces, el mismo Pablo VI no solamente nos muestra lo que va a suceder, lo que está sucediendo ahora, sino que también nos da una respuesta. Y primero en el numeral 18 nos dice que la Iglesia no ha sido la autora, nos aclara, ¿verdad?, y reafirma que la Iglesia no es autora de estas enseñanzas, porque eso nos tiene que quedar clarísimo, por favor. Que no es la Iglesia la que me dice que no son lícitos los anticonceptivos. Sí, ella es una administradora, pero no es un árbitro. Eso es lo que nos quiere decir el Papa. Así como nos dice a nosotras las parejas que no somos árbitros, sino administradores, de igual manera la Iglesia. Por eso la Iglesia no podía, ¿verdad?, San Pablo VI, decir sí a los anticonceptivos y borrar toda la enseñanza de sus antepasados, porque realmente esta enseñanza proviene de Dios. Es una ley natural. ¿Qué se entiende por ley natural? Que eso está inscrito en nosotros y eso es dado por Dios. Entonces, no es la Iglesia realmente la que nos dice no es lícito. No, es Dios.
libertad. Es Dios a través del magisterio de la iglesia. Entonces la iglesia nada más es administradora, no es árbitro. Entonces hay que estar muy claro con eso. Y ahí en el numeral 18 es lo que nos dice San Pablo VI. Muy bien, vamos a avanzar al numeral 19. Y en el numeral 19, entonces la iglesia como madre y maestra nos dice que hay una solución a todas estas consecuencias graves de los anticonceptivos. Es decir, si hemos caído en esta falta grave o si estamos con duda todavía de querer, ¿verdad?, usar anticonceptivos, entonces hay una solución. Y esa solución es crear un ambiente favorable a la castidad. El numeral 22, nos vamos al numeral 22. Creo que el tiempo nos apremia, pero ahí vamos. Total, vamos a tener al final un compartir y ahí podemos, ¿verdad?, terminar el tema. Entonces, el numeral 22 nos dice que crear un ambiente favorable a la castidad nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque acá dice el Papa, no queremos en esta ocasión, ya en la página 33, numeral 22, omitimos el 21 porque ya lo vimos, no queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad en orden al bien común de la convivencia humana, sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, tanto para jóvenes, tanto para matrimonios. Estamos, ¿verdad?, invitados a crear este ambiente favorable a la castidad. Es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje. Esa es la castidad. La castidad es el triunfo de la libertad sobre el libertinaje. El Papa ahí nos da un concepto de lo que es castidad. Es la verdadera libertad. Es vivir un amor puro mediante el respeto del orden moral. Todo lo que los medios modernos de comunicación social conducen a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de espectáculos licenciosos, debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas, solícitas del progreso de la civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu humano. En vano se trataría de buscar justificación a estas depravaciones con el pretexto de exigencias artísticas o científicas, o aduciendo como argumento la libertad concedida en este campo por las autoridades públicas. Y bien, entonces aquí es donde yo quiero abrir micrófono y yo sé que aquí hay parejas que han vivido el retiro de castidad conyugal, que han estado más de una vez en un retiro de castidad conyugal y que están luchando por vivir una castidad conyugal. Yo quisiera abrir un micrófono para que puedan compartir en qué les ha ayudado esta experiencia de vivir la castidad. Así que voy a pedir ahí a unos voluntarios, sea de manera voluntaria, que pueda compartir cómo le ha ayudado vivir la castidad en el matrimonio. Así que voy a apagar el micrófono mientras alguien se anima a compartir. Recuerden que estamos grabando, entonces es importante que no se me atrase, para que los que puedan ver este material puedan darse cuenta que vemos parejas luchando en la virtud de la castidad.
que es posible. Decía el Papa Pablo VI, no es fácil, no es sencillo, pero sí es posible. Así que abro micrófono. Buenas noches, Miley. Bueno, pues a partir de mi experiencia personal del primer retiro de castidad, me acuerdo en agosto del año 2018, que fue muy maravilloso, fue lindísimo. Pues puedo compartir que hay un gran cambio en un antes y en un después en mi vida matrimonial. Antes vivía en una vida, obviamente no estaba casada por la iglesia, no conocía mucho de Dios y utilizaba anticonceptivos. Aunque gracias a Dios, pues en mi matrimonio no ha existido infidelidad, pero sí había momentos donde como mujer me podía sentir simplemente en mí la responsabilidad de la planificación de mi familia o sentirme sola en el momento de decidir si tener un bebé o no. Entonces, a partir de que fuimos al retiro de castidad, inclusive ni sabía qué era castidad, pensaba que castidad solamente lo podía vivir Fray Dimas, o alguna religiosa, los sacerdotes, cualquier miembro que estuviera en una consagración. Pero veía también, lamentablemente, pues como vos decías, en la micro familia, veía tanto antitestimonio de que habían matrimonios fracasados, matrimonios encadenados a las infidelidades, al adulterio, y hay el desenfreno total, lamentablemente, hay tanto desenfreno del uso de anticonceptivos, de esterilización, y yo decía, a ver, de todas maneras, ¿para qué me voy a casar si no miraba felicidad en otras personas? O miraba que no miraba al matrimonio como la vocación que es también. Entonces, cuando yo fui a retiro de castidad con mi esposo, gracias a Dios, recuerdo que tenía mi bebita también pequeña, mi segunda bebé, y fue para mí fue un boom, como, no sé, como que una esperanza, una invitación a la fe, y me decía, Daibeli, vos y Ariel pueden ser santos. ¿Quién te dijo que no puede ser santo? Si el matrimonio es lo más lindo, es una vocación linda. Y comencé a ver la vocación del matrimonio como ese don maravilloso. Sobre todo ver a mis hijas como el don maravilloso en mi matrimonio. Cosa que no miraba con los anticonceptivos porque, o sea, vas perdiendo aquella maternidad al no querer tener hijos, al rechazar la vida por X razones, ¿verdad? Y al ver que podía vivir una vida diferente, y lo puedo decir gracias al método de oración Billing, creo que, wow, yo me quedé maravillada de que podía ser santa en mi matrimonio y que podría alcanzar la castidad, pero primero tenía que hacer las cosas bien. Y uno yo diría, de los mejores instrumentos que me presentaron en el retiro, obviamente fue el método de oración Billings, que yo creo que fue el que vino a restaurar mi matrimonio, a restaurar mi familia, a amar la vida y un sinnúmero de cosas que el llevar a práctica el método me ha enseñado muchísimo, hasta en la salud reproductiva como mujer. Y mi esposo lo dice en sus testimonios también, ahorita pues no está, pero mi esposo lo dice, yo conocí a mi esposa hasta que conocimos método Billing y yo también me conocí y a través de ese, diría que es mi arma poderosa, he logrado y sé que hemos vivido en castidad, luchamos no somos santos, pero luchamos por un día hacerlo y dentro del camino de la santidad pues siempre van a haber circunstancias difíciles, siempre van a haber problemas, situaciones, pero cuando vos tenés ya esta noción que nos ha enseñado Pablo VI y un sinnúmero de santos también, que he venido aprendiendo en el apostolado, he tenido la fe y la esperanza y yo sé que la firmeza de que podemos alcanzar la santidad. Entonces, a todo matrimonio que está en crisis, que está en problemas,
yo los invito a que restauren su vida viviendo la castidad, que busquen los medios porque lo hay. Entonces, creo que solamente, gracias. Gracias a vos, Daidelis, por compartir. Hice bien en ponerte ahí en la fotito. Muy bien, decían por ahí en la sala de chat, qué bella foto. Gracias por ese hermoso testimonio también. Gracias por compartir tu experiencia y qué bien que hayas, como mencionaste, ahora sí estás viviendo tu fe. Ponen corazoncitos, no sabían que habían corazones en Zoom. Esmeralda, Hailey. Muy bien, nunca es tarde para volver a empezar. ¿Qué es la virtud de la castidad? Pues la virtud de la castidad perfecciona ese amor humano. Así que quienes estén interesados, ya en mayo, Dios mediante, tenemos retiro de castidad conyugal, pueden ir novios próximos a casarse, también matrimonios. Así que Mowing, además de ofrecer un método natural de planificación, también ofrece retiros de castidad conyugal. Gracias por ese hermoso testimonio. Hailey, solo voy a dar espacio para un testimonio más. Creo que por ahí alguien había levantado la manito. Abro micrófono. ¿Alguien más? Quiero mencionar también que no sabía que mi esposo se iba a conectar. Él está fuera de Matagalpa y qué bueno que no supe porque él me pone muy nerviosa siempre. Así que saludos, Lester, amor mío, esposo mío, gracias por acompañarme. Por cierto, el próximo tema lo va a dar él, así que no se lo pierdan, por favor. Él va a continuar con los demás numerales. Por esta parte, pues, yo he terminado, solo voy a dejar espacio para un testimonio más. ¿Nadie se anima? A ver, de los que están acá, creo que varios ya vivieron retiro de castidad conyugal. Bueno, ¿quién se anima? ¿Nadie más? Bueno, ni modo, me toca, porque lo tenía programado. A ver, HGO, tenía levantadas las manitos. Si se presenta, por favor, porque HGO, no sé quién puede hacer. Heidi. O se encendió el micrófono. Soy yo. ¡Ah, bien! Miley, pero por equivocación la levanté. Yo todavía no he tenido la dicha de vivir retiro de castidad. Ok, invitada cordialmente. Ay, bueno, gracias. Bueno, pues voy a compartir yo de manera rapidita. Yo viví retiro de castidad para jóvenes y fue una experiencia increíble. Creo que gracias a ese retiro pues pude vivir en la lucha de la castidad en el noviazgo. Pero pensé que al casarme ahí terminaba todo, o sea, ya. Hasta ahí llegaba la castidad y ahí ya era todo de mi esposo mío y hasta ahí. Nunca, pues obviamente no sabía que antes de teología del cuerpo estaba Humanevite. Entonces, nunca la había leído, la verdad. Muy teología del cuerpo, pero lo que es regulación de la natalidad, obviamente no me llamaba la atención en su momento. Pero luego, pues, vivimos un curso para ser usuarios de método de planificación, bueno, de Billings, y ahí me llamó la atención el hecho de poder llevar un método natural. Sin embargo, lo aprendí con la idea de no tener hijos. Es decir, no, yo quería disfrutar mi matrimonio, yo quería seguir jalando. Y pues tenía esta mentalidad anticonceptiva, aún viviendo retiro, ¿verdad? Para jóvenes, es increíble, ¿verdad? De castidad. Increíble, pero cierto. Bueno,
hasta me arde la cara, pero es cierto, tenía esa mentalidad. Y pues mi esposo, que por la gracia de Dios también, él vivió ese retiro de castidad para jóvenes, me ayudó mucho. Y cuando nos casamos, lo primero que me dijo, no vamos a esperar, yo quiero ser papá. Entonces me ayudó mucho pues, para estar abierta a la vida yo también y pues buscamos a nuestra Diana. Pero después de eso, pues empezamos a espaciar porque decíamos, sí, tenemos que espaciar para demostrar que el método sirve, porque somos instructores y no podemos dar testimonio de que ya no funciona el método. Entonces, esa era mi máscara, ¿verdad? Y entonces él muy paciente me decía, tenés razón, mi amor, tenemos que ser testimonio, y empezamos a llevar las reglas súper disciplinados, más que nunca en este tema de graficar. Pero ya ha pasado un tiempo, 3 años y medio, tiene Diana Francesca, y pues sí, esto de llevar el curso y pues que mi esposo me dice, ya la niña está independiente, pues ya tenemos condiciones, ¿verdad? Ya tenemos un cuartito donde meter a la tribu, entonces me dice, vamos por el segundo. Y entonces yo como que, ay, no, los desvelos. Por último, hasta me decía mi esposo, amor, hasta bajas de peso, porque realmente después del embarazo me cuido y pues tomarlo de esa manera. Pero, ¿qué quiero decirles? Que aún estando en Billings, o sea, el tema, porque lo traigo muy arraigado desde pequeña, el tema de esa mentalidad anticonceptiva, el tema de tener una familia numerosa, pues ha sido muy difícil para mí. Y doy gracias a Dios por el esposo que tengo, porque él sí quiere un equipo de fútbol y él me guía, él me orienta, él ilumina mi conciencia. Y pues hoy yo meditaba esta encíclica, esta profecía, y pues yo casi que me encuentro en todas. Pues tengo un pasado bastante fuerte y para mí mi matrimonio es un regalo, es un milagro de Dios. La vida la reconozco como un don de Dios y un regalo de Dios. Y hoy a mi esposo yo le quiero decir que vamos a buscar ese segundo bebé, si Dios así lo quiere. Y pues que al igual que a mí, yo espero que también a muchos matrimonios esta encíclica ilumine su conciencia, ilumine su mente y que seamos, ¿verdad?, católicos pro vida, que seamos verdaderos católicos. Y para mí esta encíclica se ha encarnado en mí. Y yo felicito a todas las mamás que siempre han estado abiertas a la vida. Y pues aquí estamos. Me da mucha pena comentarles, pero es la verdad. Me ha costado mucho. Y creo que solapé mucho el tema de la efectividad del método para poder posponer mi segundo embarazo. Y pues ahora con toda responsabilidad vamos a buscar ese segundo bebé, a cuidarme, a vitaminarnos. Y pues ahí vamos. Sus oraciones, por favor, por mi matrimonio, porque Moving la castidad conyugal ha sido un regalo. Dice Iberis que hay un cúspide fructífero. Amén, así sea, Iberis. Y gracias a todos por prestarme un poquito de su atención. No pensaba compartir testimonio, pero bueno, ya que nadie se animó, aquí estoy diciéndoles que para Dios todo es posible y que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias. Fray Dimas, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Maylin, por tu valiente testimonio. Gracias por tu amistad. Gracias por dejar que Pablo VI entre en tu corazón junto con la Santísima Trinidad, la Virgen María.
Pues vamos a cerrar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al Santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, hermanos. Buenas noches. Vamos a estar preparando el rincón del bebé aquí en la oficina, Maylen. Gracias, Fray, gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches.